hemos invitado al presidente del Consejo de Ministros, que es el vocero oficial, según nuestra Constitución, del gobierno, para que nos explique su punto de vista sobre temas centrales que han tenido lugar durante los últimos días. Y son dos los temas, señor Gustavo Derancén. Muy buenos días, bienvenido a RPP. Y el uno es la desactivación del grupo de oficiales de la Policía Nacional que colaboraba con el FICOP en la lucha contra la corrupción en el poder. Y el segundo tema, naturalmente, es la publicación de las cifras oficiales de la pobreza por parte del organismo que depende de usted, de la PCM, el INEI, que, como temíamos, ha evidenciado que ha aumentado la pobreza y la pobreza extrema en nuestro país. Comencemos por el tema del equipo de policías y su desactivación. Como usted sabe, esto ha sido muy mal recibido en varios sectores de nuestra sociedad, comenzando por el Colegio de Abogados, que se ha pronunciado, y por la Fiscalía, que ha abierto una investigación sobre este tema que concierne a la Presidenta de la República y al Ministro del Interior. Lo que no se entiende es que nos digan, aquí hay un organismo que se ha creado hace 2 años que adolecía de vicios jurídicos de origen. Han pasado 8 ministros del Interior, nadie se había dado cuenta. Y el señor Ortiz, ministro actual, se da cuenta a la víspera de un operativo fiscal de envergadura que concierne al hermano de la presidenta y al abogado de la presidenta, señor Castañeda. Llama mucho la atención, sobre todo cuando uno se entera de que la presidenta se había reunido a su iniciativa con el jefe de la DIVIAC 2 días antes de esta decisión. ¿Qué es lo que se ha pasado? ¿Por qué se ha tomado una decisión de esta importancia en un momento tan, permítame la palabra, desatinado? Fernando, creo que hay que ir poniendo un poquito las cosas en contexto y quizá retrotrayendo un poquito también las cosas hacia atrás. Gracias, Fernando. Mira, el Ministerio Público solicita a la Policía Nacional del Perú que brinde apoyo a través de algunos efectivos. Lo hace con la DIVIAC, lo hacía con la FICOP. Se dijo cuando se produjo la remoción del puesto del señor Colchado que se había desactivado la DIVIAC. La DIVIAC sigue operando perfectamente. Hoy se dice que se ha desactivado el FICOP. El FICOP sigue funcionando perfectamente, sus carpetas fiscales están ahí. ¿Qué ha ocurrido? Y sí, yo puedo coincidir que estas ocurrencias se presentan en un contexto especialmente particular. Pero al respecto, Fernando, lo siguiente. El ministro del Interior, el ministro Ortiz, hace una evaluación, no de ayer, de semanas atrás, evalúa, entre otras cosas, todo el tema que tiene que ver con una reestructuración del aparato policial vinculado allí. Y toma decisiones al respecto y dice, este personal lo vamos a recolocar en unidades operativas. Incluso parte del personal de FICOP ha sido trasladado a la propia DIVIAC. La DIVIAC, Fernando, que fue la que intervino ayer en el operativo que solicitó el fiscal y ordenó el juez en contra de las 2 personas que tú has mencionado. Entonces, no es tampoco que la Policía Nacional desarticula todo el proceso de investigación de la corrupción contra el poder, etcétera, y afecta a la DIVIAC y el FICOP. Eso no es exacto. No se ha tocado en absoluto la estructura fiscal porque no podría. No, por supuesto, no podría yo hablo del equipo especialmente afectado a eso. Allí también tenemos que hacer una precisión. Estos equipos actúan, reitero, a pedido del Ministerio Público, son destacados por la Policía Nacional, pero se encuentran ahora, diría yo, recolocados e incluso reforzando DIVIAC, que ya es un equipo muy grande, Fernando, que ya es un equipo muy grande, que tiene un nuevo jefe y que se dijo allí, ¿cómo es posible que la señora presidenta lo haya convocado a Palacio? A ver, la señora presidenta está sumamente preocupada, Fernando, por la lucha contra la corrupción. Y la lucha contra la corrupción involucra absolutamente a todos. Y ella no hace distingo entre quienes sean. Y a nosotros nos invoca y nos hace juramentar como ministros, precisamente diciendo que lo haremos sin actos de corrupción. Ella es la jefa suprema de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, y en ese marco llama no solamente a él, llama a otras autoridades de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional para informarse de la situación. Fernando, esto es, ¿qué necesidades tienen? ¿Qué es lo que está faltando? ¿Cómo podemos apoyar? Sí, señora, se ha filtrado allí una frase sin la que presencia del ministro del Interior.
conversación privada entre la presidenta y el jefe de la DIVIAC a horas de que se haga un operativo que concierne al hermano de la presidenta. Es difícil no creer, señora Danacén. Esto quizá pueda demostrar, Fernando, la autonomía y la separación de los poderes. Si ella hubiese tenido la pretensión siquiera de evitar aquello, la detención de ayer quizás no se hubiese producido. Fíjate, Fernando. No la puede evitar, eso no. Por eso digo. En la medida de que hayan funcionarios dignos e independientes que hacen su trabajo sin temer al poder político. Totalmente de acuerdo, Fernando. Absolutamente de acuerdo. Entonces, no es que ella pueda convocar al jefe de la DIVIAC, al nuevo jefe de la DIVIAC, por cierto, puesto recientemente por la Policía Nacional, para influir sobre él y para evitar que los hechos ocurran, porque allí está la evidencia. Los hechos han ocurrido y la DIVIAC ha participado de este proceso. La DIVIAC sigue sólida y fuerte, más allá de la remoción que puedan tener sus jefes eventualmente. Estamos hablando de instituciones, Fernando, y estas se respetan. Ahora, ¿qué? Se había dicho, por ejemplo, Fernando, en algo que a mí me pareció absolutamente injusto, que frívola, refiriéndose a la presidenta, como ella sigue haciendo sus actividades normales cuando el hermano lo están deteniendo. Si hubiese hecho lo contrario, Fernando, seguramente lo que haría cualquiera de nosotros, sea un hermano nuestro, una hermana nuestra, lo intervienen es estar a su lado y hubiesen dicho, ya ven, ahí está la relación, él forma parte del Estado, él toma decisiones. Fernando, la afectación personal que significa para una persona como yo, como cualquier otro, y también en la Presidenta de la República es muy grande, y esto es muy doloroso, Fernando. De acuerdo. Ella se sabía poner por encima de este problema y asumir sus funciones como jefa de Estado, y es lo que viene haciendo. Sin duda. Yo no sé quién ha dicho lo de frivolidad por ese tema, por otros he escuchado, pero acá no se ha dicho eso. No, yo lo sé. Sí. Ahora, quisiera preguntarle, ¿es posible que haya una reconsideración de la desactivación del equipo policial afectado específicamente al FICOP, tal como ha pedido el Ministerio Público? Yo no lo veo probable porque estamos frente al quebrantamiento de una norma legal expresa. Fernando, decías tú hace un momento, si esto viene desde atrás varios meses, 2 años, ningún ministro... Bien el FICOP, sí. Lo que no significa, Fernando, que tendríamos que dejar que esta situación ocurra. Entonces, si hay que corregir las cosas y hay que enmendarlas, me refiero a si el equipo tiene que reactivarse más adelante en condiciones distintas y con órdenes distintas y con fundamentos jurídicos que efectivamente lo coloquen en una estructura diferente, Fernando, a la que tiene DIVIAC. ¿Ah? No, por cierto, entonces, justamente por eso es importante lo crearon, que sean fiscales y que cuenten con la colaboración de policías que le rinden cuentas a ellos y que guardan la discreción, porque lo que está en juego acá es que no se sepa lo que la Fiscalía va a hacer, que el poder político del cual forma parte usted con la señora Boluarte no esté enterado. Pero no se sabe, Fernando. Bueno, pero en la medida en que la policía se mete directamente... Yo diría que antes se sabía, porque casualidad, Fernando, antes, cuando iban a hacer un allanamiento ya no encontraban a la persona. ¿Te acuerdas? Meses atrás. Ha sucedido, y se fugaban, claro, ¿no? Hoy día no, porque nadie se inmiscuye en estos asuntos, Fernando. Sí, hemos visto, hay muchos testimonios de operativos fiscales en donde hay topos que están informando a los concernidos antes de que suceda. Yo no dejo de creer, no se trata de lo que nos está ocurriendo a nosotros en los últimos meses, Fernando, afortunadamente. Muy bien, entonces le tomo la palabra que no le parece improbable de que se reactive el equipo, lo que puede decir que quizás no sea, no le parece, pero no ha dicho un no definitivo, porque si lo que se trata es de 2 papeles, uno de la Inspectoría y otro de los servicios jurídicos de la Policía Nacional, que los hagan pues con 2 años de retraso. Que deben existir, Fernando, necesariamente. Eso se puede subsanar. Bueno, yo no veo que haya mayor inconveniente, se tendrán que hacer aseveraciones. Tomamos nota de que no ve mayor inconveniente, de que se subsanan estas carencias y se evita la duplicidad. Efectivamente, tú has mencionado otro elemento que es sustancial aquí. He leído los documentos. Tenemos DIVIAC, entonces también necesitamos FICOP. Sin duda. Ahora, hay que ver en todo caso para qué efectivamente se van a tener que preparar o dividir funcionalmente. Lo que da pena es que ustedes estén haciendo lo que Pedro Castillo no pudo hacer, desactivar a ese equipo de policías. Castillo quiso desactivarlo y echó al ministro del Interior, como se sabe, Mariano González, justamente porque sabía que iban a hacer su trabajo bien y si Castillo estaba concernido, le iban a caer encima.
Lamentablemente lo que Castillo no pudo hacer lo han hecho ustedes y eso, como usted reconocerá, no da una buena imagen. Yo, si me permite, Fernando, allí únicamente para marcar una diferencia porque no encuentro parecido. Lo que yo diría es que en el caso del señor Castillo, él tuvo una intención de quebrar la división de poderes y penetrar dentro del Ministerio Público de manera indebida. Este gobierno no lo está haciendo, Fernando. Bueno, nos alegra que marque esa diferencia, señora Delancén. Vamos a hacer una pausa después de la cual ya no hablaremos sobre este tema que tiene que ver con la Fiscalía y la Policía Nacional, sino con un tema gravísimo para 29% de las familias peruanas, que es la pobreza, es decir, la incapacidad de alimentar a los niños. Vamos a hablar sobre eso y sobre la publicación del INEI con el responsable de la coordinación del gobierno, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adriancén. Estamos conversando con el primer ministro, señor Gustavo Adriancén, que nos ha contestado respecto a la desactivación del equipo de policías que colabora con el EFICOPE. Nos ha dicho que no ve probable por ahora que se pueda modificar esta decisión, aunque si se cumple con el expediente que se ha criticado en la resolución de desactivación. Vamos a ver. Hablemos sobre la pobreza y, en primer lugar, un incidente que tuvo lugar respecto del día en que el informe anual del INEI debía presentarse. El INEI depende de usted como primer ministro. ¿Qué pasó? ¿Por qué es que se desprogramó un día en el que había mucha expectativa para saber las cifras oficiales sobre la pobreza en el Perú? Fernando, nuevamente hacer una precisión que en aras de la transparencia me parece que es imprescindible. Fernando, ya la Comisión Consultiva conocía estas cifras más de 2 semanas atrás, es decir, ya el circuito, permíteme que utilice esta frase, el circuito, involucrados, interesados, conocían las cifras, con lo que queda absolutamente descartada cualquier posibilidad de que haya habido voluntad de cambiar las cifras, alterarlas, maquillarlas, etcétera. O sea, esto ya había circulado, reitero, por toda la comunidad involucrada en este tema y que por supuesto no iban a permitir que el gobierno vaya a tener una pretensión de esta naturaleza, con lo que, ya descartado este tema y aquella posibilidad, digo lo siguiente, Fernando, tuve la iniciativa, y en esto tengo que hablar en términos personales, de hacer un estudio más profundo para informarme, Fernando, sabiendo el impacto que iba a tener estas cifras y poder transmitir, comunicar de mejor manera posible. Pregunté si había un plazo legal para presentar el informe. Se me dijo que no. Me pareció natural que los sectores involucrados y contratenidos en el tema pudieran participar de una reunión de trabajo. Pero luego, Fernando, y esto tiene que ver con aquel ambiente que hemos generado, que todo está bajo sospecha, todo es malo. No puede haber una decisión sana como esa de quererte informar mejor para luego tú comunicar mejor las cosas, sino que inmediatamente lo que se dijo fue: el Ejecutivo quiere cambiar las cifras, quiere maquillarlas, está ocultando las cifras de la pobreza. ¿Cómo iba a ser posible hacer eso, Fernando, si, reitero, ya eran de público conocimiento? Sin embargo, viéndote aquel batahola que se levantó, se decidió que inmediato se continúe como se había previsto y el día siguiente se publicaron las cifras. Y, Fernando, ya voy a las cifras. Nos preocupa y nos comprometen de manera significativa las cifras. No podemos ser indolentes ante una realidad que se nos muestra de la manera como ha ocurrido. 1.5 más de la pobreza respecto del año 22. Fernando, el año 23 fue un año particularmente difícil. Y fue un año particularmente difícil porque veníamos además de un año 22, y si te demoras mucho, de 17 meses antes en un gobierno de Castillo, donde todo estuvo paralizado, donde hubo cero de inversión. Recibes el 2023 en circunstancias, vamos a decir, sociales sumamente convulsas, con un extremismo violento que paraliza al país el primer trimestre. Luego tenemos Yaku, luego tenemos fenómeno del Niño, y luego tenemos, Fernando, una situación de parálisis económica que nos lleva a la recesión y nos ubica en menos 0,6%. La relación, Fernando, tiene que aceptarse, los especialistas lo dicen. Cae tu PBI, tiene que caer tu pobreza también. La pobreza se incrementa entonces, pero, Fernando, se hicieron muchos esfuerzos durante el año 2023 para evitar que la situación sea aún mucho más grave. Nuestros programas sociales,
Qualiguarma, Juntos, Pensión 65, todos actuaron y han podido contener lo que pudo significar 4 puntos o 5 puntos más en el incremento de la pobreza. Hemos tenido 1.5, sí, está mal, está mal. 29% de peruanos no podemos estar en situación de pobreza y otros tantos en situación de pobreza extrema, es así. Fernando, han habido hasta fenómenos o sucesos internacionales que han impactado de manera contundente en este ejercicio. Pero hoy día, Fernando, las cosas son distintas. El primer trimestre es sumamente esperanzador, 2.85 de crecimiento, después de haber superado el negativo 0,6. Fernando, tenemos una línea que nos hace creer que la inflación no va a pasar el 2,5. Tenemos cifras sumamente esperanzadoras. La pesca va a crecer 85%, con lo que se le alivia significativamente la pobreza. La producción se está inyectando casi 500 millones para que esto crezca. En proinversión tenemos APPs por 8.000 millones. Acabamos de hacer una OPA de Enel por 1.360 millones. Los precios del cobre y del oro vienen bien y otros metales. Fernando, vamos a hacer las cosas mejor. Si crecemos 3.1 como se ha previsto, por lo menos en 2,5 vamos a reducir la pobreza. Y eso también, Fernando, si lo mantenemos sostenido, 24, 25, podemos entrar al gobierno el 26, Fernando, en mejores condiciones incluso que en las que llegó Castillo. Respecto a las causas de este aumento de la pobreza, usted ha hecho un análisis de los periodos que hemos pasado recientemente. La señora presidenta Dina Boluarte dijo que la causa principal son las manifestaciones de extrema violencia, que según ella fueron 500, todas violentas. Eso, usted sabe, no es exacto. Han habido manifestaciones en las que no hubo violencia. Recuerdo particularmente en el norte del Perú, por ejemplo. Y según ella, es lo que dijo explícitamente, ese factor social, protestas, fue más grave para la caída de nuestro crecimiento que la pandemia. ¿Usted le dio esa información? ¿Usted avala esta tesis? ¿Hay algún estudio empírico que permita decir que la pandemia ha tenido menos efecto sobre nuestra economía que las protestas? A ver, Fernando, el extremismo violento que azotó el Perú en diciembre del 22 y en enero del 23, causando estas inmerecidas víctimas fatales, tanto de la sociedad civil, 46, como efectivos policiales y de las Fuerzas Armadas, fallecimientos por los que la señora presidenta ha pedido perdón, causaron un gravísimo daño, Fernando. Coincido contigo en que no todas fueron violentas, pero sí fueron muchas y hasta 500 violentas en diferentes puntos, en diferentes fechas. En diferentes puntos y en diferentes fechas. Respecto de la gravedad, Fernando, tenemos este 1,5 de incremento de la población en situación de extrema pobreza, nos está significando un incremento de casi 700.000, acá lo tengo, casi 700.000 peruanos afectados. Fernando, si bien el COVID fue absolutamente letal, lo que ha producido esta situación es que nosotros, las peruanas y peruanos de los sectores más vulnerables, hoy estén padeciendo situaciones quizás no letales como las del COVID, pero situaciones de una gravedad y una intensidad muchísimo mayor. Esa es la lectura que yo hago y la interpretación que hago en las... Hablemos entonces sobre otro aspecto que tiene enorme influencia sobre la economía, que es la inseguridad ciudadana y la criminalidad. Tanto a nivel de las grandes inversiones, lo vemos con la minera Poderosa, que sigue siendo, pese a la presencia de un destacamento policial y el estado de emergencia, víctima de ataques de organizaciones criminales que contratan a sicarios. Pero también a la gente de a pie, a los pequeños empresarios, a los bodegueros que se ven extorsionados. ¿Cómo puede haber inversión en un país en donde el Estado no garantiza una eficacia en la lucha contra la criminalidad? ¿Qué balance hace usted y qué plan tenemos para inspirar confianza a los ciudadanos y a los inversionistas que quieran estar presentes en nuestro país? Fernando, gracias por la pregunta, porque nosotros hemos anunciado dos grandes vectores de este gabinete. La reactivación económica, en la que estamos allí muy firmes, avanzando, y luego la seguridad ciudadana. En la seguridad ciudadana, Fernando, dos grandes distinciones, que tú las has marcado precisamente. Una es la lucha contra el crimen organizado transnacional,
que tiene el rostro de minería ilegal, que tiene el rostro de narcotráfico, y otra la que vivimos en la calle, en tu cuadra, en tu vecindario, la del arrebato del celular, la de la extorsión al bodeguero, la del gota a gota por el préstamo, etcétera. ¿Qué estamos haciendo ahí, Fernando? En primer lugar, yo quiero destacar el esfuerzo, y lo hago aquí públicamente, que se está haciendo en Patás. Yo sí creo que tenemos que estar allí firmes. La mina poderosa está respondiendo dentro de sus capacidades en alianza con la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas de la mejor manera posible. Es una concesión gigantesca, Fernando. Es una concesión gigantesca y estos malhechores aprovechan la nocturnidad, aprovechan la lejanía para hacer estos atentados contra las líneas de interconexión, que eso les permite luego entrar a las minas, luego robar el material. Tenemos identificada a la gente que ha participado allí. El último atentado tuvimos un capturado y un vehículo inclusive en el que estaba huyendo. Entonces, Fernando, se está trabajando. Necesitamos más recursos, la mina está colaborando, vamos a poner allí en Patás una unidad de flagrancia, vamos a poner allí un frente policial, no una comisaría, un frente, el personal va a estar permanentemente equipado ahí. Somos absolutamente conscientes que tenemos que apoyar a la minería formal, porque si no lo vamos a perder y esto se va a convertir en la pampa. Ahora, ¿cómo es posible, señor primer ministro, que cada día desde Patás salgan volquetes con concentrados de minerales que atraviesan una parte importante de nuestro país hasta las plantas procesadoras de la costa, sin que haya controles en las carreteras, por una parte, de la misma manera que no hay controles sobre los insumos químicos necesarios para la actividad de la minería ilegal, ni tampoco de los explosivos y las armas? SUNAT y la SUCAMEC están en grave falta, y también el gobierno central. Explíquenos si va a poner coto a esta situación. Estamos trabajando en eso precisamente, Fernando, y te voy a decir una cosa. Hemos identificado un pase que es muy importante, hay que cruzar un puente, une dos provincias, y allí vamos a reforzar, porque ese es el camino obligado, vamos a reforzar. Pero esto, Fernando, tiene un origen, y el origen se llama la distorsión que ha habido entre nuestra tradicional minería artesanal con lo que hoy día es una minería ilegal. Al artesano, al minero artesano, lo protegemos, lo reconocemos y lo respetamos. Pero hay zonas, Fernando, donde utilizando el pretexto de la minería artesanal se han convertido hoy en grandes conglomerados que tienen a varios mineros, tienen línea amarilla, Fernando, tienen camiones y volquetes, como tú dices, tienen una extracción de material, han puesto incluso, Fernando, plantas procesadoras de ese material. Esas plantas han sido intervenidas y tiempo después han vuelto. Ese es el crimen organizado, Fernando, como cuando volamos una pista de aterrizaje en el Brain en la mañana y por la tarde la han dejado mejor de como estaba por la mañana. Entonces, este es un problema, Fernando, y es un problema social. Hay que revisar el Reinfo, hay que revisarlo. Hay que hacer una comisión con participación también de los verdaderos mineros artesanales para que digan algo, porque, Fernando, no podemos dejar de reconocer que estos mineros tienen por lo menos a 10 o 15 debajo suyos, que son 1.500, si los multiplica son otros tantos y cada uno con su familia. Es un problema social que también tenemos que atender. Fernando, yo lo vengo diciendo hace algún tiempo. A veces pienso que esto del oro en el Perú y tener tanto oro no es tanto una bendición, ¿no? Entonces hay que pensar cómo administramos ahora esta riqueza para que no genere las distorsiones que se están generando en algunos lugares, que además viene acompañado de otros tantos delitos, Fernando, que tenemos que evitar. Señora Benancén, muchas gracias por su presencia. Tomo nota de que ha renovado su compromiso y lo interrogaremos la próxima vez que venga en la lucha contra la corrupción, incluida la corrupción que puede haber en el poder, de que usted forma parte, de la misma manera que su compromiso en la lucha contra la criminalidad y la inseguridad, y también contra la pobreza, cuyas cifras nos han naturalmente golpeado fuertemente esta semana. Muchas gracias por su presencia y dispone usted, por favor, del tiempo que requiera para palabras finales. Fernando, muchísimas gracias en primer lugar por esta oportunidad que sirve para hacer llegar a los oyentes de radioprogramas algunas consideraciones que el gobierno cree que es importante que las sepan. Pero, Fernando, voy a terminar con lo siguiente. Estamos abocados en trabajar en favor de la reactivación económica y en restablecer la seguridad ciudadana para todos los peruanos. Pero en ese esfuerzo, Fernando, en el que no nos vamos a detener, también hacemos una invocación especial, Fernando, a toda la sociedad, a la clase política y también a las instituciones democráticas para que se sumen en este proceso de gobernabilidad, Fernando.
Hay algunas decisiones de algunas entidades que no están contribuyendo con esa gobernabilidad. La institución de la Presidencia de la República, Fernando, se viene viendo mancillada por presunciones, por dichos. Se han iniciado investigaciones en contra de la señora presidenta, por ejemplo, años atrás, por el tema del presunto genocidio con motivo de los sucesos ocurridos en las protestas violentas, y ahora último se le está considerando en una decisión que ha llegado recientemente ayer, Fernando, como instigadora de un delito que tiene que ver con decisiones institucionales que se han adoptado y de las que conversamos aquí en la mañana. Fernando, estamos hablando de la presidenta de la República. Estamos hablando de una mujer que está trabajando y que se está viendo atacada de una manera sistemática, y aquello, Fernando, lo dijo ella con absoluta claridad ayer, no la va a distraer, número uno. Número dos, ella ha dicho que cree en la justicia. Y número tres, ha hecho una invocación para que las decisiones de la Administración de Justicia se basen en la razonabilidad. El gabinete de ministros que yo dirijo, Fernando, se encuentra sólido, se encuentra unido, goza de la confianza de la presidenta y estamos bajo su liderazgo comprometidos en esta tarea de la reactivación económica y devolver al país la seguridad ciudadana que perdieron. Muchas gracias, señor Gustavo Adrián Sein, presidente del Consejo de Ministros. Le tomamos la palabra y queremos ver naturalmente los resultados de esos lineamientos que usted ha enunciado. Muchas gracias por su presencia y muy buenos días. Vamos a hacer una pausa después de la cual recibiremos a